Gloria a Dios, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Para mí es una bendición compartir esta palabra como tema, no seamos loros. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso el tema se llama No seamos loros. El apóstol Pedro está hablando de que seamos buenos administradores de la gracia de Dios, pero que como buenos administradores de la gracia de Dios, hablemos conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Este es un gran mensaje porque como predicadores y enseñadores del Evangelio tenemos que ser muy cuidadosos para hablar en el nombre de Jesucristo. Porque Dios quiere que hablemos verdades que están escritas en su palabra, que no inventemos, que no le pongamos ni le quitemos a la Biblia. Que no seamos loros. ¿Por qué? Porque el loro es un animal que repite lo que escucha hablar a otra persona. No seamos loros repitiendo lo de otro. Muchas veces los que repiten lo que otro enseña, lo que otro habla, aunque sea malo, aunque no esté bien, pero ellos lo repiten. Es necesario que usted, si va a hablar de algo, si va a hablar de un tema, tiene que examinarlo primero para poder hablar. Y es por eso que el apóstol Pedro dice, si alguno habla, oiga, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya no seamos loros, repitiendo lo de otro. Aprendamos a ser personas auténticas, a ser predicadores auténticos por medio del Espíritu Santo, teniendo cuidado con lo que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Por eso el tema se llama No seamos loros. Yo conocí un señor que le llamaban Conchecoco. Y había un vecino de él que tenía una lora. Y esa lora escuchaba que al señor le decían Conchecoco. Cuando la lora lo veía a él, le decía Conchecoco, Conchecoco. ¿Por qué? Porque la lora escuchaba que otros le decían Conchecoco. Así hay muchos hoy en día que repiten los mensajes de otros, aunque estén mal trazados, aunque tenga un mal desglose, aunque ese hombre no hable conforme a la palabra de Dios. Porque hay muchos que están hablando pura filosofía humana. Porque hay muchos que están hablando herejías destructoras.
Porque hay muchos que están enseñando cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo aquello que no tiene respaldo o base de la palabra de Dios está fuera de la gracia de Dios. No seamos loros repitiendo lo de otros. Y el apóstol Pedro por eso dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver en Efesios capítulo 6, verso 20, otro apóstol que nos enseña que tenemos que ser cuidadosos para hablar acerca del Evangelio de Cristo. Efesios capítulo 6, verso 20. Alabanza a Dios. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Oiga, Pablo dice que él es un embajador de Dios. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Pablo estaba encadenado, pero mandaba las cartas apostólicas a las iglesias para que la iglesia enseñara conforme a lo que Dios le estaba revelando al apóstol Pablo. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Es que Pablo no se inventó la doctrina. Es que Pablo no le podía poner ni quitar a lo que el Espíritu de Dios le estaba revelando, a lo que Jesucristo le estaba revelando. Dice la Biblia que Pablo fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Cristo, a escuchar palabras inefables. Esa palabra infalible que Dios nos ha dejado. Es la palabra de Dios. Y dice Pablo, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, oiga, hable de él como debo de hablar. Ese es el cuidado que debe tener un predicador, un enseñador de la palabra de Dios, así como Pablo, así como Pedro. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El que tiene la doctrina de Cristo y encuentra a otra persona que tiene la misma doctrina, van a hablar de lo mismo. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, una sola doctrina, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sabe por qué muchas personas no se entienden con otras personas que dicen ser cristianos, cristianas? Porque hay diferentes doctrinas. Hay doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, y está la doctrina de Cristo. Y el hombre de Dios tiene que ser celoso
porque ama la palabra de Dios. Como Pedro, como Juan, como Santiago, como Pablo. Y es por eso que Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No sea loro repitiendo anécdotas de otras personas. No sea loro repitiendo filosofías humanas, pensamientos humanos, exposiciones de hombres sacadas de la mente, del corazón de los hombres. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo le puse el ejemplo, la ilustración de dos vecinos. Uno que tenía una lora y el otro vecino que le decían conche coco. Y como la lora escuchaba que al vecino le decían conche coco, la lora repetía lo que otros hablaban. Le decía conche coco, conche coco. Y se lo repetía por muchas veces hasta llegar a fastidiar a aquel hombre. Porque era una lora. Porque el loro o las loras no tienen habla de por sí mismos. Solo son repetidores. No pueden hacer largas conversaciones. Los loros no pueden conversar. No son como nosotros, los hombres, o como las mujeres. Porque nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios los ha dado una habilidad en el espíritu de hablar, de poder hablar, de tener un habla. Por eso no seamos loros repitiendo cualquier tontería de otro, repitiendo exposiciones mal hechas de otros, repitiendo mensajes que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguno habla, oiga, si alguno habla, hable. Dice Pedro, en pocas palabras, si usted no tiene mensaje de Dios, no hable. Pero si usted tiene mensaje de Dios, hable, dice Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es conforme a las Sagradas Escrituras que usted y yo vamos a enseñar. Es conforme a las Sagradas Escrituras que usted y yo vamos a predicar. A eso nos llama Dios. A predicar lo que esté escrito en la palabra. A no ponerle ni quitarle. Pero la mayoría de gente ahora le gusta que le cuenten más historietas, chistes, fábulas. Y eso lo que causa es una gangrena espiritual, una enfermedad espiritual en el alma. Va dañando a muchas personas. Es como un cáncer que va contaminando todo el cuerpo. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Cuidemos la doctrina de Cristo. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Seamos como Pedro, seamos como Pablo, seamos como Santiago, como Juan. Hombres amadores de la palabra. Hombres cuidadosos con la palabra. Hombres celosos con la palabra de Dios. Así quiere el Espíritu Santo en estos tiempos. Predicadores y enseñadores de la palabra de Cristo, de la doctrina de Cristo. Que seamos cuidadosos con la palabra para predicar y enseñar. Hay tantas congregaciones con doctrinas de error, doctrinas mezcladas, contaminadas, doctrinas que lo que hacen va fuera de lo establecido de la palabra de Dios, de lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Y la gente no se preocupa. ¿Por qué? Porque no hay un amor a la palabra de Dios, porque no hay un amor al dueño de la palabra, que es Dios.
No le importa ser un loro. Tenemos que aprender a ser auténticos, ministros de Dios aprobados, ministros que Dios llamó, que Dios ungió para una función ministerial, para predicar y enseñar el evangelio del reino de Jesucristo. Ya no seamos loros. Escuche esto. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios, a lo que ya está escrito en la Biblia. No le ponga ni le quite, que eso tiene condenación. El que le pone o le quita va a tener condenación de parte de Dios. El que le pone o le quita no agrada a Dios. Usted y yo tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a trazar un tema, un mensaje, para que otros lo escuchen. Muy cuidadoso. Si el tema no tiene base de la palabra escrita, no hable. No hable nada. Hable conforme a lo que ya está escrito, a lo que está manifestado en las santas escrituras, que es la palabra de Dios. Y por eso Pedro dice que seamos buenos administradores de la gracia de Dios, buenos expositores de la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Ya no seamos loros, que el loro solo es un repetidor. Usted tiene que tener identidad propia, ser auténtico. Aleluya. Tener su propia revelación del Espíritu Santo, su propia búsqueda en el Espíritu Santo. Usted ore, usted lea la palabra, ayune para que Dios le revele su palabra, para que usted pueda tener discernimiento en la palabra de Dios. Cuando usted y yo tengamos discernimiento de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta quién es un ministro verdadero y quién es un falso. ¿Por qué medio? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos desnuda. La palabra de Dios es como un espejo que nos muestra cómo andamos y quiénes somos delante de Dios. La palabra de Dios nos examina, nos hace ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nos hace ver lo que es bueno y lo que es malo. Nos hace ver cuál es la doctrina sana y cuál es la doctrina adulterada en estos tiempos. Cristo pronto viene por una iglesia verdadera, por una iglesia que tiene su doctrina, por una iglesia que ama su venida, por una iglesia que se está santificando, por una iglesia que se está consagrando a Él. Todo por amor. Por una iglesia que tiene cuidado de su palabra. Por eso es la iglesia que Cristo viene. Dios te guarde y Dios te bendiga con esta palabra. No seamos loros. Amén y amén.